Muy buenas. Hoy me da muchísimo gusto iniciar una serie de entrevistas que bajo el título de Viaje a Ítaca vamos a llevar a cabo en un trabajo colaborativo entre el Club de Madrid y Latinoamérica 21. Y hoy, para dar este inicio, me complace enormemente que sea Enrique Iglesias la persona que va a inaugurar este ciclo, ¿no? Enrique es una figura fundamental para entender y comprender América Latina e Iberoamérica, por lo menos yo diría que en los últimos 40 años. Desde su práctica, su militancia política en su país, Uruguay, a su activismo a nivel internacional interamericano en el Banco Interamericano de Desarrollo y luego en la Secretaría General Iberoamericana, le dan un sobrado título para ser el que inicia estas series. Además, también debo señalar, en mi condición de profesor emérito de la Universidad de Salamanca, que Enrique es doctor honoris causa por esta universidad, algo que a todos nos congratuló en su momento y nos sigue congratulando muchísimo. Bueno, Enrique, sin más, este viaje a Ítaca lo que pretende, lo primero es agradecerte que estés aquí hoy, y este viaje a Ítaca lo que pretende es conversar con alguien que tiene unas credenciales sobradas sobre, en parte, algunos aspectos de su vida pública que pueden ser ejemplarizantes para otras personas, pero también sobre los retos que, en su opinión, tiene hoy la humanidad y, a lo mejor de manera menos ambiciosa, el continente latinoamericano. Repito, Enrique, bienvenido a este programa, a Viaje a Ítaca, y ya digo, tienes la palabra. ¿Cómo ves hoy el escenario mundial? Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta invitación a ti, al club. Para mí es un placer siempre estar cerca de América Latina a través de estos medios de comunicación, de sectores que viven la región y sus relaciones con España y el mundo en forma intensa y por tanto están contribuyendo, son como espejos que nos ponemos delante para pensar por un momento en que estamos. Yo creo que el momento que estamos viviendo es preocupante. Creo que sobre esto no digo nada nuevo, y menos aún después de lo que pasó hace 2 días en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero estamos con dos grandes conflictos sangrientos en Ucrania y en el Medio Oriente, en Israel y en la Gaza. De manera que la verdad que el momento es un momento de preocupación y de reflexión. Yo parto de decir algo que lo he dicho muchas veces con la gente joven, ¿no? Nosotros dejamos atrás un periodo de 75 años, que es el fin de la de la Segunda Guerra Mundial y la gran pandemia. Esos 75 años yo los viví todos. Empecé como joven estudiante en el año 45 hasta el momento actual, de manera que me tocó vivirlos todos en sus distintas facetas. Y te diría que podría decir que han sido los 75 años quizá más creativos de la historia de la humanidad. Puede ser una aventura lo que estoy diciendo, pero cuando veo, por ejemplo, que nosotros demoramos 2000 años para tener 2,5 billones de personas en la Tierra y que en 75 le pusimos 5 más encima, eso desde luego debe llamarnos la atención. Evidentemente algo ha pasado para que esta humanidad que la mitad estaba sin poder comer o casi sin poder alimentarse adecuadamente en el 45, de repente estamos ahora hoy con 8.000 millones de personas. Es una cosa que es de las primeras cosas que me parece que hay que destacar. Creo que junto con eso hemos logrado también algo que me parece que importa decir. En la reunión que crea las Naciones Unidas, pues había 51 países. Hoy hemos creado en 75 años otros, otros países para llegar a casi
200 países. Es decir, que hemos casi multiplicado por 3 veces lo que hemos llevado el tiempo, lo cual implica una cosa muy importante. Y como digo, esta historia de lo que significó el aumento de la población, el aumento de los países, implica de alguna forma una cosa muy importante y es reconocer que la humanidad fue capaz, dentro de un cierto clima de paz, de construir un mundo mucho mejor que el que nos dejó aquella desgraciada guerras que se llevaron 100 millones de personas. Entonces, lo primero es reconocer que fue muy importante todo eso, en todos los planos, económico, social, político, y esto está entrando en crisis. Mi impresión es que no hemos sido capaces de articular sistemas eh, que fueran capaces de entender cómo administrar en forma colectiva y participativa esta nueva sociedad que tenemos por delante. De manera que la primera preocupación es que esos 75 años que dieron lugar a esta humanidad que acabo de definir está en peligro de gestión. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en este momento con grandes dificultades en cuanto al liderazgo de esa comunidad. En aquel momento había un líder indiscutido que eran los Estados Unidos. Hoy tenemos a países tan importantes como China, como la India, como países en vía de desarrollo que tienen otra dimensión y otra capacidad para intervenir en los problemas. Y al mismo tiempo tenemos economías que comienzan a sentir los impactos de la acomodación a nuevos liderazgos internacionales en el campo económico, como son hoy, por ejemplo, las relaciones económicas entre China y Estados Unidos. En definitiva, entonces, yo te diría, es un momento que al mismo tiempo que apreciar lo que se ha hecho, sí siento un poco una gran preocupación por cómo vienen los problemas a futuro debido a la incapacidad aparentemente de los sistemas internacionales que creamos en el año 75 de poder administrar esta complejidad a donde nos ha llevado el progreso económico, social y político de los últimos años. Eso es lo primero que te digo. Enrique, en este escenario que comparto contigo, hay un elemento que es el gran elemento disparador de estas enormes transformaciones, que tiene que ver con la denominada revolución digital. Em, la revolución digital es interpretada por algunos autores como algo poco menos que promisorio, como algo que va a reformar y a transformar para bien las relaciones entre los seres humanos, la propia condición humana. Pero hay otra versión muy negativa, ¿no? de estas enormes transformaciones que se están produciendo, ¿no? Aquella que pone el acento en la deshumanización, en la individualización, etcétera. ¿Cómo te sitúas tú en esta polaridad? Como siempre pasa con estas cosas, un poco en el medio de todo esto, porque ciertamente el mundo ha hecho un avance y tiene capacidad muy importante a futuro si realmente se comporta adecuadamente en el manejo de la coyuntura económica, social y política. Y por otra parte, tenemos los peligros que están señalando los desencuentros tradicionales que comienzan a aparecer y generan divisiones y tensiones muy fuertes. El tema central, en cierta manera, está que el planeta como tal está sometido a estas nuevas confrontaciones que son ideológicas, pero son también lucha por el poder y esa lucha por el poder nos puede llevar a tensiones muy fuertes que terminen estando dramáticos climas en la coexistencia social y política del mundo. Yo te diría que hoy estoy mucho más preocupado por el futuro inmediato del diálogo internacional que lo que estuve nunca. Es decir, me da la impresión que estamos perdiendo la capacidad de dialogar, de tomar decisiones conjuntas, de convivir en la diversidad, que por último es un hecho muy importante. Todo eso se ha ido debilitando y estamos entrando mucho más en los individualismos, en las visiones parciales, en las influencias de ideología de un sector y ideología del otro, pero no fuimos capaces de corporizar el gran ideal de Naciones Unidas. Yo soy muy partidario de las Naciones Unidas porque entré a la vida activa conociendo esto como la gran ilusión. Hoy te diría que veo cosas como esta, Manuel. Veo discursos espectaculares del secretario general, que en la época que yo era joven salían a 8 columnas en los diarios.
Hoy apenas salen, sí salen. Y ha dicho cosas dramáticas. El último discurso que hizo convocando esta conferencia que va a haber en el mes de agosto es realmente de un dramatismo poco conocido, con un lenguaje poco conocido. Entonces, cuando digo, pero ¿cómo es posible que la opinión pública no capte este mensaje dramático del secretario general? ¿Qué está pasando? Eso es el tema, ¿verdad? Yo creo que no, la dirigencia internacional no está respondiendo a los grandes desafíos, pero también a las grandes oportunidades que tendría el mundo de hoy a mirar su futuro. Es cierto, tengo reseñado para una vez en una conferencia que tuve que impartir, unas palabras que me impresionaron mucho del secretario general, de Guterres, ¿no? Cuando vino a decir que la sociedad había cambiado enormemente y, sin embargo, nuestras instituciones políticas, la propia democracia, seguía anclada en paradigmas de hace más de medio siglo, a pesar de los cambios societales que se habían dado, ¿no? Eso creo que indica también el sentir de los tiempos, ¿no te parece? Absolutamente, pero ahora son mucho más. Las palabras actuales del secretario general, yo nunca imaginé en mi juventud, cuando empecé a vincularme a Naciones Unidas, que un secretario general pudiera usar ese lenguaje y que no pasara nada. Es decir, simplemente el Consejo de Seguridad está paralizado, el derecho a veto hace que las cosas se paralicen, pero nadie se preocupa, nadie llora por eso. Simplemente las cosas siguen como están y tienen un ritmo propio. Pero estamos, por ejemplo, te voy a decir un caso muy interesante en lo personal. A mí me tocó estar en la Cancillería de mi país cuando se aprobó en Uruguay la creación de la Organización Mundial de Comercio, que fue un sueño que venía del año 47, cuando se reunieron los gobiernos después de la paz para formar un club del comercio mundial. Imposible. Llegamos recién hasta el año 1985, que empezó realmente a sentarse y partió de ahí. Luego se negoció una discusión que yo recuerdo de forma muy personal, porque tuvimos en aquel momento, era mi país, yo estaba en la Cancillería, y realmente se creó esto, ¿verdad? Un sistema multilateral regido por acuerdos, por organismos de juzgamiento, de, incluso a poner en práctica las normas. Bueno, la Organización Mundial del Comercio está en lo esencial desapareciendo, por lo menos no digo desapareciendo físicamente, pero el gran objetivo no se ha alcanzado. Al contrario, estamos regresando. Entonces me da pena, ¿verdad? Porque mi generación vivió las grandes ilusiones de unas Naciones Unidas que pusieran orden, justicia, abrieran oportunidades y le dieran un poco a la gente joven la capacidad de poder vivir en un mundo mucho mejor. Se han hecho muchas cosas, tampoco yo puedo desconocer, como te decía hoy, eran 51 países, son ahora 195, es decir, que no ha habido pocas cosas, pero creo que en la medida en que se complejiza un poco la situación internacional, es cuando más precisamos tener un organismo donde todo el mundo crea, desde las grandes potencias hasta los pequeños países. Y eso es lo que está fallando hoy, esa argumentación. Sí, Enrique, centrándonos en la realidad del espacio iberoamericano de nuestra región, ¿cómo ves su escenario actual? Lo veo con preocupación en materia política. Este, hay muchos desencuentros de los partidos políticos. Hay actividades que son claramente antidemocráticas en varios países y eso realmente nos preocupa porque creo que esa no es la idea ni las grandes ilusiones que hemos puesto en la democratización de América Latina. Yo creo que este es un tema muy delicado. Cada país es una realidad per se, pero yo creo que la gran ilusión democrática en que pusimos en los últimos décadas en América Latina hoy está muy debilitada en muchos países. Mi país es una excepción, afortunadamente, y no en ese sentido, como lo es Costa Rica, son dos democracias que funcionan a plenitud, pero que realmente dejan detrás otras situaciones muy dolorosas. Eh, Creo que las instituciones se han debilitado también en el sentido de poder
ejercer cierta autoridad moral o cierto poder de convicción. Y eso nos coloca frente a una situación difícil, en América Latina. Y eso es lo que afecta a la capacidad de actuar juntos. Es decir, perdemos poder de actuación colectiva en la medida que no tenemos sistemas políticos capaces de hablar y cooperar entre sí, porque las condiciones con que se mueven en los países no son realmente las ideales. Eso es un poco lo que yo veo, un momento bajo en cuanto al funcionamiento de la democracia en la mayoría de los países, y eso lleva necesariamente a la pérdida de fuerza de América Latina en las relaciones internacionales. No tenemos voz colectiva para poder incidir de alguna forma en la construcción de un mundo mejor. Ahora bien, hay dos problemas que están muy presentes en la vida pública latinoamericana que de alguna manera son problemas globales en los que América Latina es un jugador más, en mayor o menor medida importante o menos importante, pero un jugador más, como es el tema del crimen organizado y el tema de la inmigración, que son, ya digo, dos aspectos que se palpan cotidianamente en las calles de las ciudades latinoamericanas. Sin una cooperación internacional, sin un planteamiento de estos problemas a nivel mundial, los países de América Latina tienen poco que hacer, ¿no te parece? Efectivamente, el tema que tú mencionas, especialmente el del crimen organizado, es un tema muy preocupante, que afecta en una forma u otra a todos los países, porque tiene detrás de eso redes muy poderosas que han ido creciendo en el tiempo y con mucha fuerza y mucho poder de acción y de cruzarse con la libertad en los países. Y además, lo que es impresionante es que se extienden entre países, es decir, nosotros mismos sentimos que esos factores de desestabilización nos vienen también de los países vecinos, es decir, atraviesan las fronteras, no están solamente concentrados en los países, sino que van más allá. Eso es muy grave. Ahora, tú me preguntas qué hay que hacer, no lo sé. No sé cómo se hace todo eso. Lo que sí sé que los gobiernos tienen que tomar conciencia, tienen que asociarse entre sí para actuar, tienen que de alguna manera cooperar con la colaboración del sector privado en todo lo que se pueda, pero son factores realmente profundamente perturbadores de la vida y del futuro de América Latina y que se dan en una manera realmente pues, vinculado a la droga, vinculado a otros factores. Y yo creo que todo eso está presente en todos los países de mayor o menor grado y se intercambian de un país a otro. Es un tema, como te digo yo, muy complejo, pero lo primero que hay que hacer los países es juntarse y ver cómo pueden cooperar para actuar juntos. Porque así como ellos atrás de la frontera, bueno, usemos nuestra frontera para poder cooperar. Eso es la. Pero es un tema muy serio y muy patente todos los días. Incluso con países que fueron muy tranquilos en su momento, hoy en día están sintiendo los impactos de estas fuerzas ocultas, como pasa con el contrabando. Nosotros hemos aparecido como un país exportador de droga que viene de los distintos lugares donde se produce y nos han colocado porque han generado poderes fácticos en las aduanas que llevaron a que Uruguay tenga que vivir momentos difíciles debido al uso de sus puertos para exportar droga. Entonces, y todo eso se refleja internamente. Yo creo que es un tema muy complicado. Yo no te sé decir cómo hay que hacerlo, pero yo creo que lo primero es tener relaciones entre los gobiernos para poder enfrentar colectivamente fenómenos que se internacionalizan y que nosotros no podemos ignorar. De acuerdo. Enrique, me gustaría hablar de tu experiencia personal como funcionario público, ¿no? De tu amplísima experiencia personal en ese ámbito, ¿no? Sobre todo pensando en una posible audiencia de gente joven que quisiera hacer una carrera en el sector público, una carrera en el ámbito de un costado de la política, que no es la política partisana, pero que es político porque se ocupa de lo público, se ocupa de las relaciones de poder, se ocupa de solucionar problemas, de búsqueda de consensos y demás. ¿Qué puedes recordar de tu trayectoria que pueda ser sobresaliente para esta audiencia? Es difícil contestar tu pregunta. Yo fui primero
funcionario privado, yo fui banquero privado, empecé a trabajar en un banco privado y terminé siendo gerente general de esa institución. Y fue una experiencia magnífica porque conocer las cosas directamente y tienes un contacto directo con la realidad económica y la vida de una empresa. Para mí fue una experiencia que me sirvió mucho después cuando pasé a la función pública en mi país y después a la vida internacional. El sector privado es fundamental, es decir, tiene un papel central en el sistema productivo y conocer intensamente lo que es y cómo funciona es muy importante. Yo tengo la impresión que una de las cosas que tenemos que aprender es a entender la mecánica del sector privado, cómo funciona, pero atender también el papel fundamental que tienen los estados de preservar la ley, de la justicia, la equidad y de alguna manera tener un diálogo con el sector privado que no ignore ese compromiso que tiene el sector público con su sociedad. Eso es un poco el funcionamiento de la democracia. Es decir, el empresario es un factor fundamental en el sentido que moviliza los recursos con inteligencia, es capaz de promover el crecimiento económico con eficiencia, pero precisamos un poder público que se interese por la justicia, que se interese por la equidad, por la distribución del ingreso, por las reglas del juego. Entonces, ese diálogo entre una cosa y la otra creo que es el tema más importante de la elección. Yo te diría que mi pequeño país hoy, de alguna manera, está logrando esto, ¿verdad? Es decir, las instituciones públicas tienen su labor, las privadas también, pero el Estado está presente en un diálogo permanente, preservando el interés general y respetando el interés privado. Pero lo primero es lo primero. Entonces, de alguna forma, todo eso forma parte de una experiencia, como te digo, hay que vivir la vida, entender al sector privado, la mecánica del crecimiento, pero entender también las grandes responsabilidades que tiene el Estado de preservar valores fundamentales como el que acabo de mencionar. Es una mezcla muy respetable de un lado y de otro. Yo quizá por haber tenido las dos, pude encontrar en mi experiencia algo, un cierto equilibrio. Yo gocé mucho la vida privada, debo decirlo, pero gocé todavía mucho más la vida pública y si tuviera que volver a vivir, empezaría por ahí nuevamente. Me encanta mucho la labor pública, es decir, y sobre todo la capacidad de hacer cosas. El mundo de hoy necesita objetivos globales. Es decir, el tema del clima, por ejemplo, que es tan importante, la preservación de los recursos naturales, es decir, la justicia llevada al fondo de la sociedad donde prevalece la pobreza o la miseria. Todos estos conceptos que en teoría son muy lindos de mencionar, pero en la práctica muy complejos. Precisamos un Estado con experiencia, con capacidad de acción y una colaboración importante con el sector privado que tiene que respetar y aprender esas reglas de carácter general. No estoy diciendo, Enrique, ya estamos en la recta final sí, y me gustaría que nos hablaras de esta, este proyecto en el que te encuentras ahora muy comprometido a propósito de algo que es verdaderamente un drama para también esta sociedad del primer cuarto del siglo XXI, como es la soledad no querida. ¿Puedes contarnos algo de este yo, proyecto? yo ahora al final de la vida estoy dedicándome a una pequeña fundación que tengo en Uruguay al tema de los mayores, es decir, a mi tema. Y entrarle un poco en Uruguay, por ejemplo, es un país donde la seguridad social ha funcionado muy bien en términos comparativos, pero hay un tema que no está debidamente analizado y que tiene un impacto muy fuerte, que es la soledad no deseada. Hay soledad deseada, si sos un pintor, un gran, o un gran profesor de música, eso querés la soledad. Y a veces la querés también para ti mismo, para tu... Eso no, pero hay una soledad no deseada que permea todas las etapas de la vida. ¿Eh? No es un tema que solamente la tengan los mayores, pero donde se concentra mucho es en los mayores. Y lo que estamos haciendo ahora es entender este tema, entenderlo, y ver por qué, qué se puede hacer para hacerle frente. Y hay reacciones en países con mucha, los ingleses han hecho casi un ministerio en su momento, los japoneses lo mismo, los países nórdicos en Europa, aquí mismo en España, es un tema muy importante el tema de los mayores. Pero el tema de la soledad hay que de alguna forma ponerla en el centro del problema. No es fácil resolverlo, no es fácil
pero sí es importante, ¿sabes qué? A partir del reconocimiento del problema, despertar la solidaridad de la gente frente a ese tema. Y una de las cosas donde yo veo, por ejemplo, una capacidad de acción es en el caso, la cooperación que hay entre gente joven y mayores. Es decir, esto yo creo que hay que despertar la voluntad de apoyo, de ayudar a la gente que existe, y tú la llamas, la gente responde. Y esa forma de diálogo es un tema muy importante para convivir. Eh, la soledad no es una cosa triste, ¿no? Entonces, si se puede ayudar a través de la participación o del diálogo, entonces esas puertas de comunicación que estamos tratando de identificar y que existen y que se aplican ya en muchos países, estamos tratando de conocer cómo se entienden cómo se puede mover la sociedad, cómo se puede cooperar para salir al encuentro de un apoyo a ese tipo de problemas que suele tener la gente mayor. Es un tema muy lindo, muy difícil, pero muy remunerador, porque la gente queda contenta cuando abrimos las puertas al diálogo y conversamos. Esas cosas son realmente bien recibidas. Es Interesante porque hablábamos en un determinado momento cómo la revolución digital ha generado individuos eh, singulares, individuos aislados, individuos que por consiguiente han buscado o han encontrado o se han hallado en un escenario finalmente de soledad brutal, pero a la vez esta digitalización está generando mecanismos de acompañamiento, ¿no? A través de algún tipo de robótica, etcétera, que permite dar conversación a personas y demás, ¿no? Esto es un poco una butad lo que estoy diciendo, pero sí, dime. No, te diría yo que lo que estoy descubriendo, por ejemplo, es la cantidad de gente que está dispuesta a ayudar en este problema. Ya existen cosas, ¿eh? La persona que se compromete a llamar 3 veces por semana por teléfono a una persona que no conoce y hablar con él media hora, de lo que quiera. Desde ahí para adelante hay muchas formas. Nosotros mismos tenemos en Uruguay ahora una cosa que llamamos los CREA, que son centros o centros diurnos de encuentro de la gente para hacer cosas en conjunto, como cantar, como leer un libro conjunto, en fin, cosas muy lindas que son maneras de salir al encuentro del tema de todo esto. A medida que la población avanza en los años, este tema va a ir creciendo. Y tener instrumentos, sobre todo apoyados en la solidaridad, muy importante. Esto no se arregla simplemente con instituciones públicas, se arregla con solidaridad de la sociedad. Aprender a ser solidario cuando se es joven para poder recibir apoyo cuando se es mayor. Ciertamente. Enrique, ha sido un placer conversar contigo en este primer programa de viaje a Ítaca. Tu experiencia y sobre todo tu bonomía es una contribución inestimable. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. A ti, Manuel, un gran abrazo y un gusto estar contigo. Y gusto Un volver. abrazo. Chao. Chao.